Hay una idea que está, digamos, removiendo los cimientos de cómo se ha entendido la profecía durante siglos. Es el concepto de la profecía falible. O sea, la posibilidad de que un mensaje que viene de Dios pueda, a pesar de todo, contener errores. Y claro, esto choca de frente con la visión bíblica tradicional, que es mucho más tajante. Vamos a meternos de lleno en este debate para entender qué es lo que está en juego realmente. Muy bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a poner cara a cara esas dos visiones de la profecía. Luego nos vamos a la Biblia para ver cuál era su prueba de fuego para la verdad. Analizaremos esa idea moderna de un don con margen de error. Y ojo, diferenciaremos bien entre lo que es condicional y lo que es falible, que no es lo mismo. Veremos el impacto que todo esto tiene en la fe de las personas y terminaremos preguntándonos dónde está, entonces, la palabra profética más segura. Empezamos por aquí, por el corazón del debate actual. Un debate que ha cogido mucha fuerza, sobre todo en algunos círculos carismáticos, y que al final va de algo tan fundamental como la propia naturaleza de la comunicación entre Dios y nosotros. Y esta es la pregunta del millón, la que lo embarca todo. ¿Tiene sentido que un mensaje que se origina en un ser perfecto llegue a nosotros con fallos? Pues justo esa tensión, ese interrogante, es lo que vamos a explorar. Bueno, pues para entender el contraste vamos primero a las bases. Vamos a ver cómo se define la profecía desde la perspectiva bíblica de toda la vida. ¿Qué era un profeta y qué se esperaba de él? A ver, en el contexto de la Biblia, un profeta no era alguien que compartía su opinión o una intuición espiritual, no. Era literalmente un portavoz, alguien autorizado para hablar en nombre de Dios, transmitiendo un mensaje que no era suyo. Era un mensajero, ni más ni menos. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Si la palabra viene directamente de Dios, por pura lógica tiene que reflejar cómo es Él. La Biblia nos presenta un Dios que es verdad, que no puede mentir ni equivocarse. Por tanto, su palabra tiene que ser igual de infalible. Desde este punto de vista, decir que el mensaje tiene un error es, en el fondo, decir que el error está en la fuente, o sea, en Dios mismo. La ley de Moisés establecía un filtro increíblemente simple y a la vez radical. Aquí no había grises. Si un profeta anunciaba algo y eso no pasaba, la conclusión era tajante. Eso no venía de Dios. Punto. No existía una categoría intermedia tipo profecía de Dios que ha salido mal, o era de Dios y se cumplía, o no lo era. Vale, con esa visión tan clara en mente, ahora vamos a dar un giro y a presentar el concepto moderno que ha surgido, sobre todo en la teología carismática más reciente, y que choca frontalmente con lo que acabamos de ver. La idea de la profecía falible es en esencia una nueva interpretación. Lo que propone es que un mensaje puede tener su origen en Dios, sí, pero que en el viaje, en el proceso de ser recibido y comunicado por una persona, puede contaminarse con errores, con imprecisiones humanas. ¿Y cómo se argumenta esto? Pues es una distinción sutil. Se dice que una cosa es la revelación, el mensaje puro que sale de Dios, que es perfecta, y otra cosa es la recepción o la comunicación de ese mensaje por parte de una persona, que por definición es imperfecta. Es en esa brecha, en ese teléfono escacharrado entre el cielo y la tierra, donde se colaría el error. Y así es como nace esta nueva categoría, un mensaje divino, pero con fallos humanos. Mucho cuidado aquí porque este es un punto clave que a menudo genera bastante confusión. El análisis insiste mucho en diferenciar entre una profecía condicional y una profecía falible. No tienen nada que ver. Mirad, esta tabla lo explica de maravilla. Una profecía condicional, como la de Jonás a Nínive, era totalmente infalible. El juicio de Dios iba a caer a menos que la gente cambiara de actitud. El resultado final dependía de la respuesta humana, no de que el mensaje de Jonás tuviera un error. En cambio, una profecía falible, si no se cumple, no es por la respuesta de la gente, sino porque se asume que hubo un error en la transmisión. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, ya hemos visto las diferencias teóricas, pero ¿y esto en qué se traduce en la práctica? ¿Qué pasa en la vida de la gente cuando se adopta este modelo de profecía con posible error? Pues una de las consecuencias más serias que se señalan es un cambio muy sutil pero muy potente en la responsabilidad. Cuando una de estas profecías falibles falla, la gran pregunta es, ¿de quién es la culpa? Y aquí se ve el proceso, que es casi un patrón. Se lanza una profecía, la profecía no se cumple, y entonces en lugar de poner en duda al profeta o al mensaje, la carga suele recaer sobre el que la recibió. Se le sugiere que no tuvo suficiente fe, que no hizo lo correcto. El resultado, la persona acaba sintiéndose culpable, insegura y con la sensación de que ha fallado a Dios. Entonces, para resumir, el daño pastoral que algunos reportan es considerable. Se habla de que este sistema puede generar culpa y miedo. Normaliza la idea de que uno puede hablar en nombre de Dios y equivocarse sin consecuencias, y puede acabar creando una dependencia de ciertas figuras carismáticas, quitándole el lugar central a la autoridad de la Escritura.
Y con todo esto sobre la mesa, el análisis nos lleva a su conclusión, a lo que presenta como la solución a este dilema, volver a la idea de la suficiencia y la autoridad final de las Escrituras. El argumento de cierre es que el propio Nuevo Testamento presenta los escritos de los apóstoles como la palabra final y completa de Dios para su pueblo. Desde esta óptica, la revelación no es algo que continúa abierto y con posibles errores, sino que tuvo un punto culminante y quedó cerrada con esos textos fundacionales. Esta cita del material original lo clava, resume la tesis central a la perfección. La postura que se defiende es que el foco no debería estar en buscar constantemente nuevas revelaciones, que además podrían ser erróneas, sino en conocer y ser fieles a la revelación que ya se tiene, que se considera completa, sin errores y más que suficiente. Y cerramos con esta pregunta, que más que una respuesta es una invitación a la reflexión, porque al final de todo, el debate se reduce a esto. En el camino espiritual de cada uno, ¿dónde se deposita la autoridad definitiva? ¿En una palabra escrita, cerrada y considerada infalible, o en una voz que sigue hablando hoy, pero con la posibilidad de equivocarse? Una pregunta clave con unas consecuencias enormes.